El que me conoce sabe que yo soy un apasionado del embarazo gemelar. El embarazo gemelar tiene mucha tela de donde cortar. Siempre que a nuestros pacientes, de manera inicial, cuando introducimos el equipo de ecografía de manera transvaginal, que usualmente se hace así en el primer trimestre, y le comunicas que tienen una gestación gemelar, hay muchas expresiones paternas, los hombres se sorprenden, pero al final casi siempre se sienten felices. Sin embargo, no sabiendo que los embarazos gemelares son un desafío y pueden tener muchas complicaciones. Y de esto trata la charla que voy a discutir con ustedes en el día de hoy. Antes de iniciar, quiero agradecer de manera muy especial al comité académico por tenerme en consideración para poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos con cada uno de ustedes y sobre todo agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes por estar presente en esta charla. No es un secreto para nadie que la gestación gemelar va en crecimiento en el día de hoy y sobre todo por las técnicas de reproducción asistida, es muy frecuente que a medida que pasa el tiempo, con mayor frecuencia nosotros podamos tener gestaciones gemelares. Y por ende, pues también consigo trae las complicaciones que por sí solo acarrea pues tener una gestación gemelar. Vamos a enfocarnos básicamente en la guía ISO, que tuvo su última publicación, para ser específico, en 15 de enero del año en curso. O sea que es bastante fresca la información que vamos a compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy. Vamos a iniciar hablando de los embarazos gemelares bicoriales. Los embarazos gemelares bicoriales hacen su división cigótica básicamente del día 0 al día 3. Si todos los cigotos se dividieran en este periodo, fuéramos felices, porque básicamente las gestaciones bicoriales no se complican, casi. Sin embargo, hay un grupo de ellas muy mínimo que sí que se complican y gracias a Dios, como bien pueden ustedes observar en la pantalla, estos son mayoría. Por ende, hay pocas complicaciones cuando nosotros de manera temprana podemos darnos cuenta que estamos ante una gestación bicorial. De hecho, el seguimiento en este tipo de gestación, pues casi se hace similar a un seguimiento de una paciente que tiene una gestación única, en el cual el seguimiento se va a hacer cada 4 semanas, el seguimiento ecográfico, y básicamente pues se va a hacer una ecografía de la 11 a la 14 semanas, una ecografía morfológica, y después de ahí pues se le va a dar seguimiento al crecimiento, básicamente para poder identificar pues algunas condiciones discordantes que pueden tener este tipo de gestación. Por ende, también este tipo de gestación, aunque sea gemelar bicorial, como son 2 fetos y no comparten material genético idéntico como lo hacen los monocoriales, sí pueden tener condición. Un bebé puede tener una malformación discordante, el otro no. Un bebé puede tener una condición genética y el otro no, y así sucesivamente. Pero el punto importante a tratar en el día de hoy no son las gestaciones gemelares bicoriales, sino las monocoriales. Y llámese gestación monocorial aquellas gestaciones monocoriales biamnióticas y monocoriales monoamnióticas. Sin embargo, es muy importante que nosotros podamos diferenciar de manera muy objetiva y temprana cuando estamos ante una gestación gemelar bicorial y cuando estamos ante una gestación monocorial biamniótica, porque se pueden confundir. Entonces, es muy importante que cuando ustedes envíen a hacer la ecografía temprana a una gestación gemelar, se le ponga el apellido a esta gestación, porque si no conocen a fondo qué tipo de gestación gemelar están tratando, pues lamentablemente no van a poder identificar de manera adecuada y temprana las complicaciones que pueden acarrear, y son las que yo les voy a mencionar a continuación. Por el gran número de complicaciones que tienen las gestaciones gemelares monocoriales, el seguimiento en este tipo de gestación en específico debe ser cada 2 semanas.
a partir de las 16 semanas de gestación. Entre las 11 y 14 semanas se le hace una ecografía temprana, donde podemos valorar, ya ustedes saben, las condiciones que usualmente se valoran en la ecografía de las 11 a las 14 semanas, y ya después de ahí, pues básicamente nosotros vamos a basar la exploración a unas características que yo más adelante le voy a mencionar. Y es que estas condiciones que ustedes van a ver que van a salir ahora en la pantalla son básicamente las condiciones que complican a la gestación gemelar monocorial biamniótica. La primera es esta que ustedes están observando, que es el síndrome de transfusión feto a feto, o síndrome de transfusión intergemelar, como también se le denomina, que es la más frecuente de esta entidad. Tenemos la restricción selectiva del crecimiento intrauterino, que también es la otra. Tenemos el TAPS, o la secuencia policistemia anemia de los gemelos, y las malformaciones discordantes, donde entra el Twin Reverse Anemia Perfusion, que son lo que se conoce como TRAP, que es el gemelo bomba o el gemelo acárdico. Increíble. Miren la cantidad de complicaciones que pueden presentar una gestación gemelar monocorial biamniótica. En el momento en que ustedes reciben un diagnóstico de una gestación monocorial biamniótica, nosotros podemos tener cualquiera de estas entidades, y son bastante frecuentes que la puedan presentar. Y yo más adelante le voy a decir qué sucede con cada una de estas. ¿Qué debemos nosotros observar cuando nos enfrentamos a este tipo de gestación? Primero, valorar la biometría, para nosotros poder observar si hay algún grado de discordancia entre los tamaños de ambos gemelos. Valorar si hay diferencia de la columna máxima del líquido amniótico entre uno y otro. Valorar si hay una discordancia para la hemoglobina, y eso lo podemos hacer muy fácil los materno-fetales, valorando el pico sistólico de la arteria cerebral media, y ya un bosquejo anatómico para pues, poder ver si hay alguna discordancia anatómica como tal. Básicamente, los valores que vamos a observar a este nivel es la discordancia en biometría no debe exceder a un 25%. Es decir, la diferencia de tamaño entre un gemelo y otro no debe ser no debe ser superior a un 25%, porque cuando eso sucede, pues ya nosotros podríamos tener lo que es una restricción selectiva del crecimiento intrauterino. No debemos ver más líquido en un gemelo y menos en el otro. Específicamente hay valores para poder definirlo. No debemos tener más de 8 centímetros en uno y menos de 2 en el otro, porque es muy probable que estemos ante un síndrome de transfusión intergemelar. Debemos manejar picos sistólicos adecuados para la edad, porque es posible que si los MOMs estén alterados, pues estemos ante un TAPS. Y ya si hay algún tipo de anomalía, pues tenemos algún tipo de anomalía fetal discordante como tal. Entonces ya vamos a empezar a discutir pues estas condiciones y vamos a desmenuzarlas. Y vamos a empezar hablando acerca de la más frecuente, que es el síndrome de transfusión gemelo a gemelo. Aquí básicamente lo que sucede es que, como ustedes saben, la placenta está compartida entre los dos fetos, y lo que sucede es que hay interconexión entre los vasos sanguíneos. Y esto lo que va a hacer es que va a provocar que haya mayor flujo de sangre a uno de los gemelos y suceda lo que ustedes pueden ver en su pantalla. Básicamente van a observar un gemelo que está adherido a la pared uterina, con el término muy famoso que se conoce como stock twin, que es que está pegado al útero, y el otro gemelo, pues ustedes lo van a poder observar pues nadando en la piscina de líquido amniótico, como pues pueden ver ahora precisamente en la pantalla en el videoclip. Se pueden dar cuenta que hay un gemelo que tiene bastante líquido, que es ese que ustedes están observando, y el otro, pues básicamente no se ve prácticamente líquido, porque las membranas están totalmente adosadas a la pared, y es que no tiene líquido. Entonces, con esa discordancia de líquido ya nosotros podemos sospechar de manera introductoria que estamos ante un síndrome de transfusión intergemelar. Básicamente lo que sucede es lo que está pasando en este videoclip que ustedes están observando en la pantalla. Por las interconexiones vasculares que existen entre la placenta, entre un gemelo y otro, hay un gemelo que se le conoce como donante, que va a estar hipovolémico
anémico, oligúrico, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y no va a orinar porque va a tratar de secuestrar el poco de flujo de sangre que tiene para poder mantenerse vivo. Sin embargo, el otro feto va a estar hipovolémico, polisistémico, y el péptido natriurético atrial se va a activar y va a estar orinando porque va a tener una insuficiencia a alto gasto, y el gemelo donante pues va a tener una insuficiencia cardíaca a bajo gasto, y esto afecta a ambos. O sea, no es que el más grande o el más grande no, el que tenga más volumen, para usar el término exacto, ese es un gemelo que va a estar bien, no, ambos van a morir. Y casi siempre que se presenta esta condición, si no se diagnostica de manera oportuna, pues lamentablemente estos productos se van a evitar los dos. Acá tienen otra imagen, y en la parte superior de la imagen van a ver cómo cuando nosotros realizamos una fetoscopía, pues se puede observar el gemelo donante, básicamente se va a ver blanco, pues está prácticamente con un compromiso hemodinámico muy importante, y el gemelo receptor pues prácticamente se va a ver pletórico, enrojecido, porque va a tener una sobrecarga muy abundante. Esto que ustedes ven en la pantalla es básicamente la clasificación que nosotros utilizamos para nosotros estadificar cuándo ese gemelo, en qué estadio se encuentra y cuándo debe o no presentar algún tipo de terapia. Básicamente el estadio 1 son aquellos gemelos que se presentan un bebé con oligohidramnios y el otro con polihidramnios. El estadio número 2, ya el oligohidramnio es tan importante que la vejiga no es visible, y en el estadio 2, ya en el gemelo pletórico que tiene la hiperdinamia, pues la hipervolemia, perdón, pues que va a tener una vejiga visible. Alteración de flujos en ambos o en uno de ellos, ya tenemos un estadio 3. Hidrops en uno o en ambos gemelos, también ya estaríamos en un estadio 4, y cuando hay muerte de uno de los gemelos, y esta es la clasificación de Quintero, pues estaríamos en un estadio 5. Básicamente la terapia para este tipo de condición, lo que se hace es que se introduce un fetoscopio a través del abdomen materno. Como ustedes pueden ver, se pone anestesia local materna, se introduce un fetoscopio, en ocasiones se utiliza una anestesia general para que la paciente también se mantenga tranquila, endovenosa en este caso simplemente para relajar, se identifican las anastomosis vasculares, se introduce un láser de diodo y se eliminan esas anastomosis, y básicamente el síndrome de transfusión intergemelar revierte y mejora el estadio. Aquí vemos algunos de los casos tratados pues, en nuestro país. Ya son numerosos los casos de síndrome de transfusión intergemelar que nosotros llevamos con buenos resultados. Aquí tenemos uno de los últimos realizados, donde en diciembre del año pasado pues logramos llevar un síndrome de transfusión intergemelar a término. Vemos al doctor Jesualdo Díaz, era el médico cabecera de la paciente de Jarabacoa, y ya aquí estamos, ese es el día en el cual se está resolviendo, se está finalizando la gestación con un embarazo de 38 semanas, post láser. Aquí vemos también en otro caso, pues haciendo una intervención terapia láser, ahí estamos introduciendo el láser de diodo a través del fetoscopio, pues para poder hacer la fotocoagulación selectiva. Aquí tenemos otro de los gemelos pues que nosotros hemos podido salvar aquí en República Dominicana. Esto no es ciencia ficción, esto es real y lo hacemos acá en nuestro país. ¿Puede suceder el síndrome de transfusión intergemelar en triples? Sí. Un 28% pueden desarrollar síndrome de transfusión intergemelar y un 16% pueden realizar una restricción selectiva del crecimiento intrauterino. ¿Cuándo tratar el síndrome de transfusión intergemelar? Hay una gran discusión internacionalmente de cuál es el momento idóneo para nosotros poder enfocar el tratamiento en este tipo de gemelos. Hay algunos consensos como el Delphi, que dicen que mientras más temprano, mejor. Incluso ellos apoyan que desde que tú identificas que el síndrome de transfusión intergemelar desde que tú lo identificas y estamos en un estadio 1, pues ya tú podrías aplicar un tipo de terapia, porque ellos dicen que mientras más temprano se realiza, pues mayores beneficios para ambos. Sin embargo, la evidencia, según la ISUOC, y lo último que tenemos en la última revisión para el 2025, enero precisamente, ellos dicen que la ablación láser, el tratamiento básicamente se debe dar a partir del estadio 2. Y
que en el estadio 1 todavía podemos tratarlo de manera conservadora. Hay grandes discusiones desde el punto de vista internacional. Sin embargo, lo más importante es identificar el caso y la recomendación 1A es que ya desde que podamos visualizar que hay un feto, que la vejiga no se ve y en otro la vejiga es muy visible, pues básicamente ya estamos en un estadio 2, es muy importante que ya básicamente en ese momento pues debamos nosotros hacer algún tipo de terapia. Uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos cuando vamos a realizar el tipo de terapia láser para el síndrome de transfusión intergemelar es cuando tenemos placenta anterior, porque ya es muy difícil pues hacer el tratamiento a través, si tenemos la placenta en la cara anterior, hay escuelas como el Cincinnati Children's Hospital que ellos lo que hacen es que extraen el útero y entran por la cara posterior. Sin embargo, esto es una novedad donde tenemos un fetocopio flexible que tú entras por uno de los extremos y puedes girar como si fuera un endoscopio, de lo que se usan para la gastroscopía, que se pueden girar de manera muy fácil. Entonces, con este tipo de fetoscopio, pues poder girar y independientemente de la localización placentaria, pues poder ejecutar la terapia y de manera muy idónea, pues aplicar el láser. Cirugías exitosas versus trabajo de parto pretérmino. El gran enemigo de la cirugía fetal es el parto prematuro, porque como ustedes bien saben, vamos a estar invadiendo el territorio del feto y por ende esta paciente usualmente después de la cirugía entran en trabajo de parto muchas veces, a pesar de que se utilizan medicamentos para nosotros tratar de evitar esto. Sin embargo, sigue siendo el talón de Aquiles, pues el parto pretérmino, el enemigo de la cirugía fetal. Y es que no es un secreto para nadie que el embarazo gemelar por sí solo, una de las condiciones más nefastas para este tipo de condición, por sí solo, sin tener ningún tipo de condición, pues es el parto pretérmino también. Imagínense ustedes, nosotros haciendo algún tipo de terapia directa sobre este útero, muchas veces más aumentado de tamaño, pues básicamente seguimos teniendo problemas pues básicamente con el parto prematuro. Cervicometría en cirugía fetal de gemelos, el cerclaje todavía no se recomienda, sin embargo, se necesita con urgencia que se haga un gran ensayo porque hay escuelas que lo están haciendo, sin embargo todavía no hay nada estandarizado como tal. La infección intraamniótica, uno de nuestros grandes enemigos también. Acá pueden ustedes observar en esta fetoscopía cómo podemos ver incluso de manera temprana en una fetoscopía, pues nosotros identificar la presencia de slush y pues tratar. También ecográficamente lo podemos observar. Ya entrando en otra de las condiciones y saliendo del síndrome de transfusión intergemelar, entrando en lo que es la restricción selectiva del crecimiento intrauterino, que es otra de las condiciones que puede afectar específicamente la gestación monocorial biamniótica. Aquí básicamente lo que sucede es lo que ustedes pueden visualizar en esta imagen animada que tenemos acá. Lo que va a suceder es que va a haber un feto en que va a tener la inserción del cordón umbilical de manera central y vamos a tener el otro feto que va a tener la inserción del cordón umbilical muchas veces velamentosa o de manera muy marginal, totalmente a la periferia, y eso, pues, de manera lógica, este feto no va a recibir el mismo aporte sanguíneo y por ende, pues, el crecimiento se va a ver afectado. Por eso le exhorto que incluso en las gestaciones únicas, identifiquen las inserciones del cordón, incluso cuando hacen sus partos o sus cesáreas, y háganlo de una práctica rutinaria y también visualizar lo que es el grosor del cordón, porque en las gestaciones gemelares, una de las condiciones que podríamos tener secundario a esto, pues no es nada más y nada menos que la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Y esta condición afecta entre el 10 al 15% de las gestaciones gemelares y miren cómo de manera temprana hay una discordancia en el tamaño del abdomen, uno de hecho de los criterios únicos para nosotros poder identificar. Sin embargo, el criterio de mayor peso en este caso es que haya una discordancia en base a la biometría de uno y otro superior al 25%. Básicamente, el seguimiento de esto, lo que nos va a hablar de en qué momento tratar, ya sea con láser o finalizar esa gestación, va a ser la evolución del perfil hemodinámico alterado de uno de los dos gemelos.
este tipo de condición, cuando hay una afectación grave, una edad gestacional muy temprana, pues también nosotros podemos hacer, y está aprobado, pues realizar la fotocoagulación láser como tratamiento de la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. La otra condición que se puede presentar es la secuencia anemia polisistemia, o también conocido como TAPS. Esta se ve de manera espontánea solo en un 5% de los casos. Es muy infrecuente que un feto haga anemia y el otro polisistemia de manera espontánea, pero básicamente este tipo de complicación se da más cuando nosotros aplicamos terapia a un síndrome de transfusión intergemelar, se nos queda algún vaso que no fue visible o simplemente que por la posición de la placenta no pudimos llegar. Hay un porcentaje de estos que hacen anemia y es una de las complicaciones que nosotros podemos tener. Básicamente, para poder identificar un gemelo anémico, estos son los signos ecográficos que debemos identificar, son los que ustedes pueden visualizar en la pantalla. Vemos una imagen de placentaria en vidrio desmerilado, la otra se ve hipoecoica, vemos un gemelo que va a estar hidrópico y así sucesivamente. Miren acá qué bien se ve esta imagen donde vemos el gemelo anémico y el gemelo polisistémico con placenta totalmente distinta y posiblemente por una terapia láser que no se completó de manera adecuada. Entonces, se puede tratar de manera conservadora, se puede optar por hacer una transfusión intrauterina o tratar de completar la terapia láser que no se completó en su debido momento. Otra de las condiciones es el gemelo acardio o el TRAP, donde vamos a tener un gemelo que de acuerdo puede tener muchas morfologías, como ustedes pueden ver en la pantalla. Básicamente es un gemelo conocido como bomba, donde lo que va a haber una circulación arterial reversa y eso también va a afectar al gemelo sano. Se han establecido varios tipos de terapia para este tipo de condición. Una de las que se han establecido es hacer un nudo del cordón intrauterinamente. También utilizar una pinza bipolar para seccionar el cordón o simplemente quitarle la circulación, y también la fotocoagulación láser selectiva del gemelo acardio. Otra de las condiciones que se presentan con mucha frecuencia y de las cuales nosotros hemos tenido oportunidad de tratar numerosos casos en la poca experiencia que tengo, en el poco tiempo de práctica que llevo, he tenido muchas gestaciones gemelares monocoriales monoamnióticas, son unas de las que más se complican. A pesar de ser tan infrecuentes, hemos tenido la capacidad de manejar numerosos. Y básicamente lo que sucede en estos gemelos pueden tener también síndrome de transfusión intergemelar, entre otras complicaciones, dentro de la que también la más frecuente es el enredo del cordón. Tenemos, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, de manera temprana, en el primer trimestre nosotros podemos diagnosticar un 50% de estos casos, en el segundo trimestre en un 74%, este es un caso propio nuestro. Miren cómo podemos observar en la pantalla cómo se ven esos cordones umbilicales enredados. Y miren ya post nacimiento, este fue un caso tratado con la doctora Fara Taveras en la Unión Médica. Y este otro caso tratado en la Novia del Atlántico con el doctor Davis Pallero. Logramos de manera objetiva poder finalizar la gestación de estos gemelos de manera oportuna. Miren cómo se ve ese enredamiento del cordón entre uno y otro. Estaba tan enredado que se quedó más con uno de los gemelos. Los gemelos siameses, básicamente no hay ningún tipo de terapia para esto. Estas son imágenes de siameses que hemos tenido. En este caso, compartían corazón. Le hicimos la resonancia magnética. Básicamente, este tipo de gemelos, lo que se recomienda es derivar a un centro experto para este tipo de casos, ya que en nuestro país nosotros no tenemos tratamiento para este tipo de condición en específico. Entonces, ya a manera de conclusión, lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven de esta charla es que los embarazos gemelares hay que ponerle atención y hay que identificar a qué tipo de gestación gemelar nos estamos enfrentando, y cuando le digan que el embarazo gemelar es una gestación gemelar monocorial biamniótica o una monocorial monoamniótica, es muy importante que se apoyen de un médico materno fetal, y es por eso que nosotros tenemos la red nacional de referencias. Tenemos una clínica para gemelos específicamente, somos más de 45 médicos, tenemos centro en Puerto Plata, San Francisco, Moca, La Vega, Santo Domingo,
prácticamente en todo el territorio nacional. Tenemos revistas internacionales que apoyan nuestro proyecto. Por lo tanto, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Entonces, muchas veces, solo identificar que estamos ante una gestación gemelar monocoreal biamniótica y referirla de manera oportuna, pues ya ustedes están aplicando algún tipo de terapia fetal de manera muy específica. Muchas gracias, espero que se lleven algo para su casa.